En esta oportunidad voy a estar trabajando con estos cartuchos en su nueva versión. Lo primero que hago es posicionar la plantilla. Luego de esto voy a mostrarte un poco cuáles serán las medidas que estaré utilizando durante todo el proceso. Las medidas que utilizo son las siguientes: 3RL calibre 10 para realizar las líneas, 15 Magnum calibre 10 para realizar sombras y 11 Magnum calibre 10 para realizar sombras. Voy a partir con la 3RL para realizar todas las líneas que considere necesarias en este diseño, con la finalidad de evitar que en algunas partes se me borre la plantilla durante el proceso, ya que estaré trabajando por sectores. Eso te lo explicaré más adelante. Partamos con lo que son las líneas. Ajusto mi máquina de acuerdo a mis necesidades. Cada tatuador ajusta la salida de la aguja de la manera en que se siente más cómodo. Una de las cosas que me gustó muchísimo de este cartucho es la cantidad de tinta que absorbe, lo cual me permite hacer trazos largos. Y además de esto, como podrás ver ahora mismo, el flujo de tinta. Estoy utilizando un recorrido largo ya que me gusta muchísimo ver la aguja mientras voy tatuando, y lo más genial de esto es que no sale ese chorro de tinta que a veces es un poco incómodo durante el proceso del tatuaje. Una de las cosas que me gusta a mí durante el proceso de mis tatuajes cuando hago líneas es que estas queden marcadas al realizar la primera pasada. En el caso de que no queden marcadas a la primera pasada, pues sin problema vuelvo a hacer un repaso, pero lo que es el buen flujo de la tinta con el uso de este cartucho me permite realizar líneas en una sola pasada. Si tienes alguna duda, algún comentario, algo que quieras saber acerca de cómo trazar las líneas o la manera en que yo trazo las líneas, no dudes en dejarme todas las preguntas en la caja de comentarios. En esta ocasión estoy utilizando un voltaje de 7.5 voltios. Te recuerdo que el voltaje puede variar de acuerdo a la zona del cuerpo que estés tatuando. Hay ocasiones donde es necesario subir un poco más el voltaje, ya sea porque la piel está un poco más dura o porque la zona que estamos tatuando es un poco más densa o más blanda. Vamos a ver esto un poco en cámara rápida porque ya lo tenemos bastante claro. Buen flujo de tinta y además de eso, buena absorción de tinta es la que tiene este cartucho, lo que me permite hacer trazos en una sola pasada y además de eso, trazos largos. Este es el primer tatuaje que realizo con esta versión de cartuchos, ya que había probado la primera versión de esta marca, pero no había tenido la oportunidad de probar esta nueva versión, que como te mencioné anteriormente me ha gustado el flujo de la tinta. No sale un chorro de tinta descontrolado, lo que quiere decir que el grosor de la punta del cartucho es adecuada, no es demasiado grande para la medida de la aguja, es decir que se adapta muy bien a la 3RL. Una vez que he marcado todas las líneas que considero necesario, voy a pasar a la técnica de sombras. Voy a empezar con una Magnum 15, vamos a probarla. Te recuerdo que esta es una Magnum 15 M1, es decir, en línea recta, calibre 10 o 0.30, como tú la conozcas. Sé que me vas a preguntar con qué voltaje voy a trabajar esta aguja. Voy a partir trabajando con 8 voltios. Como les he dicho anteriormente, el voltaje puede variar de acuerdo a la zona del cuerpo que estás tatuando y de acuerdo a la máquina que estás utilizando. En este caso voy a partir con 8 voltios para hacer unos rellenos sólidos, ya que empiezo a trabajar por sectores, y lo que quiere decir que he partido haciendo este relleno y posteriormente el sombreado de la zona inferior derecha del casco de este espartano. Lo que quiere decir que no voy a terminar de avanzar o de irritar hacia otras partes del tatuaje hasta que tenga esta parte completamente terminada, para así no volver atrás y causar más dolor. ¿Qué les puedo decir de la aguja Magnum 15? La verdad me gusta muchísimo el filo que tiene este cartridge y que tiene ese filo que lo hace tan importante. Pues fíjense ustedes, no sé si notaron que a medida que yo iba rellenando en negro, no era necesario que estuviese repasando nuevamente a cada rato porque quedaba mal pintado. Y la verdad
el filo de este cartridge me ha ayudado muchísimo a realizar el trabajo de la manera adecuada, obviamente junto con el voltaje y la inclinación adecuada de la máquina. Una de las preguntas que suelen hacerme con mayor frecuencia es la siguiente: ¿cómo puedo hacer para mejorar mis tatuajes? ¿Cómo puedo hacer para tatuar mejor? Cuando las personas me envían la fotografía de sus tatuajes o le doy una mirada a su trabajo, veo que hay un error frecuente, y es que todo el tatuaje está hecho en una sola tonalidad, a pesar de que estén trabajando con diferentes diluidos. Por eso es importante tener la técnica de relleno en vidrio sólido y después proseguir adelante con el sombreado para que podamos notar la diferencia entre un relleno sólido y un sombreado. Como puedes ver, en este momento voy sombreando con aguja Magnum 15 M1, realizando lo que sería la primera capa, y como puedes ver lo voy pasando suavemente de derecha a izquierda y nuevamente voy pasando donde queda el charquito, me regreso, lo que quiere decir que bajo y subo para así ir pigmentando poco a poco. Esto lo hago con el diluido de tinta intermedio, digamos que puede estar a un 30%. Luego de eso hago la segunda capa con el diluido que está aproximadamente a 70 u 80%, con la misma técnica y con la misma aguja o cartridge, para así ir oscureciendo poco a poco sin desesperarnos. Y como puedes ver, voy trabajando en el mismo sector. Ahora voy a utilizar la aguja Magnum 15-11 para hacer detalles muy pequeños, y como puedes ver, este cartucho viene súper sellado, en ocasiones me cuesta un poco abrirlo. Considero que uno debe hacer el uso de los cartuchos de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a la forma que tú consideres necesaria utilizarlos. Y otra vez adapto la salida de la aguja de acuerdo a mi forma de trabajo. No quiere decir que todos tengamos que hacerlo de la misma manera. Todos los tatuadores vamos armando nuestra forma de tatuar a medida que va transcurriendo nuestra experiencia. Una de las cosas que quiero destacar de estos cartuchos es su filo. La verdad me gustó muchísimo. Entre otras cosas, el grosor de la boquilla del cartucho. Está hecho preciso para la medida de la aguja, lo que quiere decir que no hay chorros excesivos de tinta, lo cual me parece súper bueno. Entre otras cosas, en ningún momento tuve problemas con la membrana del cartucho, lo que quiere decir que en todas las agujas que utilicé durante todo el proceso no se llegó a romper la membrana, cosa que considero que es súper importante, porque así no es necesario que estemos malgastando materiales. Siempre es bueno invertir en los materiales adecuados, que nos facilitarán muchísimo el trabajo y sobre todo nos ayudarán a no malgastar. Les recuerdo que si tienes alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia en cuanto a un tema que te gustaría para un próximo video, me lo vas a saber en la caja de comentarios. Por favor, no olvides suscribirte a este canal, que todo esto lo hago con muchísimo cariño para que las personas que quieran comprender o adentrarse un poco más al mundo del tatuaje. En las próximas semanas podría estar subiendo un nuevo video, así que estaré atento a todos sus comentarios. Como puedes ver, he estado trabajando en este sector del tatuaje. Lo dejaré listo para posteriormente poder avanzar hacia la barbilla del personaje y realizar la barba con aguja de lino, pero eso no lo tengo en este video. Ya estamos a punto de llegar al final de este video. Voy a proceder a realizar las texturas con la aguja 7RS para así dar por finalizado este sector y, como te mencionaba anteriormente, poder avanzar al sector siguiente, dejando por terminado esta parte del tatuaje. En cuanto a la aguja o el cartridge RS, la verdad me gustó muchísimo trabajar con él. Es uno de los cartridges que considero súper importante durante el proceso de mi trabajo, ya que con este cartridge suelo hacer las texturas desgastadas del casco, o también en algunas partes puedo llegar a realizar líneas gruesas. Espero que este video te haya gustado y nos vemos muy pronto en un próximo video. Adiós.